Bueno, pues démosle gracias otra vez al Señor, ¿verdad, amadísimo Padre? Me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense, vamos a leer primero de Juan 5, 1 en adelante. El título, como siempre lo hemos mencionado, pues nos sale en la computadora, o por lo menos en el programa que nosotros tenemos. No sé si en otro saldrá. La fe dice que vence al mundo. Tenemos que saber, ¿verdad?, que la fe, pues, 5:1, pues la fe no es nuestra. La fe es dada. Ustedes pueden ver, por decir, la mujer de flujo de sangre, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Pero es una fe que fue dada, que fue puesta para cada uno de nosotros. O sea, no es así nomás. Entonces debemos de entender, mire, lo que nos dice primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de mi Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, está hablando, el que ama al Padre, pues también ama al Hijo. Y eso es lo que debemos de entender. Eso es lo que debemos de entender. Que es necesario creer. Si usted no cree, pues va a ser bien difícil. Incluso hay una parte donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, pero sabemos que es al Padre. Entonces debemos de entender que es necesario creer, es necesario la fe. Si leemos luego rezamos aquí el primera de Juan 1:12. Ya lo hemos leído infinidad de veces, solo para reafirmar un poquito más. ¿Qué es necesario? 12. Miren, más a todos los que le reciben, hay que creer, hay que recibirlo. Ahí está, miren, todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Por lo donde estamos. O sea, es imposible. No hay cómo poder agradar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Es el único intercedor, es el único abogado, llamémoslo de esa manera, es el único intercedor entre nosotros y el Padre, es Jesucristo. En todo aquel que cree, dice en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de mi Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Debemos de saber que una vez que nosotros enteramente creemos en Jesús, somos nacidos y somos una nueva criatura. Si usted sigue siendo igual, tenga la plena seguridad que es que Jesús no ha nacido en su vida. 2. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a mi Padre y guardamos sus mandamientos. O sea, si usted no está guardando sus mandamientos, entonces de antemano no ama al Señor. En esto conocemos, dice, que amamos al Hijo. O sea, es necesario amar a Jesús. De mi Padre cuando amamos al Padre y guardamos sus mandamientos. O sea, si no amamos sus mandamientos, si no creemos en Jesús, si no guardamos todos sus estatutos, entonces definitivamente que no estaríamos amando. Mire, en esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de mi Padre cuando amamos al Padre y guardamos sus mandamientos. No va a decir que por decir uno donde dice no matarás, no robarás, pero puedo hacer esto otro. No, es todo en su totalidad y eso es lo que debemos de entender. 3. Pues este es el amor, dice, a mi Padre, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles, no es algo que diga, es imposible de alcanzarlo. Imagínense, no matarás, ¿qué? No tienes que matar. No robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y empezar a ver cuántas cosas. Amar al Padre primeramente y luego amarnos a los demás como nosotros mismos. Entonces no es algo, por hoy dice, no son gravosas, o sea, no son cosas imposibles. Todo está aquí que se puede cumplir. 4. Porque todo lo que es nacido, miren, de mi Padre vence al mundo. O sea, todo lo que ha nacido del Señor vence todo lo malo que nosotros teníamos, la hipocresía,
el egoísmo, la envidia. El que es, por decir, alcohólico, pues el vicio del alcoholismo. El que es drogadicto, pues el vicio de la drogadicción. Pero solo se vence a través de mi Padre. Entonces, miren, porque todo aquel que es nacido de mi Padre vence al mundo. O sea, si usted no ha nacido y no conoce a Jesús, entonces no va a poder vencer al mundo. O sea, no va a poder vencer esas cosas que hay en el mundo. Va a querer andar igual que como anda todo el mundo. Y nosotros debemos de ser personas diferentes. Yo les digo, aquí creo que no les he dicho, pero ahorita lo vamos a aprovechar. En el templo allá en Yarumera, yo les digo, cuando la gente se va, si van a botar el vasito, bótenlo aquí. Porque imagínense, ustedes lo botan afuera, le digo, entonces la gente va a decir, miren, y vienen de la iglesia. Para ser como esos, mejor sigo siendo como soy. Nosotros debemos de ser diferentes cada día. Entonces yo siempre les digo a ellos, cuidadito, botan un vaso. Si no, déjenlo aquí, no hay problema, yo lo recojo. Ese no es ningún problema para nosotros. Pero seamos diferentes, se tiene que ver la actitud en cada momento. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mire que la mujer del flujo de sangre anduvo 12 años y dice la palabra que fue a cuanto médico pudo. Y dice que antes de irle mejor le iba peor. Entonces, ¿cuándo fue sanada? Cuando Jesús puso la fe y fue y tocó su manto y ella fue completamente restaurada. Pero podemos ver donde Jesús le dice, vete y no peques más. O sea, vete, hija, pero no sigas haciendo esas cosas por las cuales has estado sufriendo. Entonces, si dejas de hacer esas cosas enteramente, vas a vivir una vida muy tranquila, una vida ya no con enfermedad, pero una vida de paz, pero solo estando con Jesús y el Padre en nuestro corazón. ¿Quién es el que vence al mundo? Mire, ve. Si no, dice, el que cree que Jesús es el Hijo de mi Padre. ¿Es difícil eso? No, eso es fácil. Creer que Jesús es el Hijo del Padre. Creer que Jesús fue a la cruz por mí y por usted. Creer que a través de Él tenemos la vida eterna, a través de Él tenemos el perdón, que Él es la llave, Él es la puerta, es el camino, es la luz, es la resurrección, es la vida. Jesús es todo. Entonces es lo que nosotros debemos de entender. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no, dice el que cree que Jesús es el Hijo de mi Padre. O sea, el que no cree en estas cosas, pues va a seguir atribulado en el mundo. ¿Verdad? El que cree. Entonces debemos de saber que el que cree, y si miramos el 3:16, para que entendamos el gran amor que tiene el Padre para con cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que todo el mundo se sabe, bueno, eso es lo que a veces creemos, pero a veces de repente no hay quienes no lo saben, pero igual lo vamos a repetir. Mire, porque de tal manera amó mi Padre al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, miren, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es necesario creer en Él, y eso es lo que debemos de entender. Entonces Él no pide cosas difíciles, no, ni imposibles. Si tenemos algún momento alguna duda, digámosle a Él, Señor, ayúdame a quitar esta incredulidad que tengo. El papá del hombre epiléptico o atacoso, llamémoslo de esa manera, no aparece así de esa manera, quiero que entendamos, sino que ahí lo que aparece es el que caía en el fuego y en el agua. Pero ¿qué es? Cuando le pegaban ataques. Entonces Jesús le dijo, conforme a tu fe se hará. Y él le dijo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué le da a entender? Señor, no creo en ti, pero ayúdame. Entonces el Señor, pues, Él dice que todo el que no tenga, pues, que pida, que sin reproche se le dará. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de mi Padre. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuerden que el Señor dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, o el Espíritu Santo aparece, en el cual vendremos el Padre y yo a morar. Y dice el que nos llevará a la verdad. Entonces, cuando alguien dice hay que escudriñar los espíritus, pero nosotros no lo podemos hacer solos. Pero a través de Él, con su Santo Espíritu, sí podemos ver quién enteramente anda haciendo las cosas correctas y quién no.
pero eso es lo que nos redarguye. Hay gente que dice, es que las mujeres tienen un sexto sentido. Yo le digo a las mujeres con todo el respeto que se merecen, no aparece en la Escritura que las mujeres tengan un sexto sentido. Lo que tienen es el Espíritu Santo que les redarguye, pero igual también lo tenemos nosotros. ¿Cuál ha sido que nosotros no le poníamos cuidado? Ahora, yo en el caso mío, en el mundo no le ponía mente a eso, pero ahora sí, porque sé que lo que hay es un Espíritu Santo, un Espíritu en mi vida, es el que me redarguye de pecado, o sea, cuando haces lo bueno o cuando haces lo malo. Cuando te redarguye, cuando haces lo malo. Cuando haces lo bueno, se queda tranquilo. Si no sientes nada, tenemos que entender es porque todo está bien. ¿Estamos claros? Este Jesucristo dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice. El Padre, el Verbo, ¿verdad?, que es Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que fue el que Jesús pidió que el Padre lo enviara para que no nos quedáramos huérfanos. Y esto, dices 3, miren, son uno. Entonces, son uno. Entonces tenemos que ver que el Padre con Jesús, por eso le decía, si no conoces a Felipe, si me conoces a mí, le dice Jesús, conoces al Padre. Entonces Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y ahí el Señor le dijo, tanto tiempo. Imagino que Jesús se entristeció, dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes. Y ahí le dijo, Felipe, si me conoces a mí, conoces al Padre, o conoces al que me envió. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Por qué? Porque son uno solo. Quiero que entendamos. Si recibimos el testimonio, mire, de los hombres, se está hablando aquí cuando de repente alguien le cuenta algo a usted y le cree. Entonces es lo que nos da a entender. Si recibimos el testimonio de las personas o de los hombres, sea hombre o mujer, terrenalmente aquí y le creemos, eso es lo que nos da a entender, mire. Si recibimos testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de mi Padre, porque dice, es el testimonio con que mi Padre ha testificado acerca de su Hijo, a que ha venido Jesús al mundo por cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? El que cree en el Hijo, mire, de mi Padre tiene el testimonio en sí mismo. O sea, si alguien no cree, pues de antemano sépalo que no tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, dice, el que no cree a mi Padre le hace mentiroso, porque no ha creído, dice, en el testimonio que mi Padre ha dado acerca de su Hijo, o sea, de que Él mandó a su Hijo por usted y por mí. Entonces el que no cree, entonces dice él que a él lo hace mentiroso. Podemos ver, ¿verdad? ¿Quién es el que vino a mentir? Es el que nos digno mencionar, que se llama Satanás. Él dice que es homicida desde el principio, porque vino a hurtar, a matar, a robar, a destruir. Satanás no está, casualmente, el Señor me dio la oportunidad de estar hablando con una persona hoy, que debemos de entender que Satanás no está en las discotecas, Satanás no está en los bares, no, esos son de él. Él anda alrededor de los que ya están buscando al Señor, porque él quiere tirarlos otra vez de donde vienen, o de donde venimos, porque yo también vengo de afuera de ahí. Entonces debemos de entender que él está buscando. Que las personas pueden creer, no, él está buscando cualquier pretexto, cualquier situación que va a permitir o que la gente lo mire. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo pues dejé de ir a reuniones porque el que lleva la palabra, o dice la gente así, o el pastor, no me gustó tal cosa. Entonces lo que debe de entender que si se fue es porque estaba viendo hombres y no al Señor en su vida. Porque dice el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de oír y atesorar la palabra. Si el hombre falla, pues déjenlo, que él va a tener su consecuencia con el Señor. O sea, la paga de él, o el trato de él, o el castigo de él, va a ser con el Señor. Por eso hay unas partes donde dice, ay de aquel que haga que uno de los pequeñitos tropiece.
por culpa del hombre. Eso es lo que quiero que entendamos, porque el Señor en ningún momento Él hizo torcido los caminos. Los caminos son derechos. Quien torció el camino fuimos nosotros cuando fuimos sometidos a desobediencia. Pero una vez que el Señor ha llegado a nuestra vida, si Jesús está en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que ser completamente diferentes. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? El que cree en el Hijo de... ¿A dónde vamos? ¿En el 11? Ok. Este es el testimonio que mi Padre nos ha dado, dice, vida eterna. Y esta vida está, dice, en el Hijo, en Jesucristo. Jesucristo es el que le da a usted la vida eterna. El que dice, la resurrección, ¿quién la da? Jesús. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Jesús. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Estamos claros? Entonces debemos entender que, y esta vida está en Jesús. La vida está escondida, está en Jesús. Y si nosotros estamos en Él, escondido, pues la vida eterna es nuestra. Pero es necesario, casualmente, el Señor permitía hablar con esa persona y le decía, no sigas al hombre. Tenés que buscar a Jesús en la Escritura, en todo momento. Jesús cuando les dijo, le decía a los fariseos, de mí hablan en las Escrituras. O sea, ¿qué significa? Hay que buscar a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay uno que le dijeron, pasa que no me acuerdo cómo se llama, el que le dijeron ahí, le dijeron unos, hemos hallado al Hijo, al Mesías, o sea, a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se llama? A Natanael fue que le dijeron, a Natanael, y él dijo, ¿acaso saldrá algo bueno de Galilea? Dijo él. Entonces, cuando Jesús, quiero que entendamos que los que le dijeron a ellos, a él, hemos hallado del que escribió Moisés, es porque ellos habían escudriñado la Escritura. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, una vez que ellos habían escudriñado la Escritura y se encontraron con Jesús, cuando a él le dijeron, él no creyó. Ahí es donde dijo, saldrá algo bueno de Galilea. Entonces, cuando Jesús se encuentra con él, dice Jesús, he aquí un verdadero israelita. Y él le dice, ¿de dónde me conoces? Y le dije, desde que estabas en la higuera allá. Y cuando ya él le dijo eso, ahí él ya sí dijo, ay Señor. Y le dijo a Jesús, porque te dije que te vi allá en la higuera, es que creíste. Ahí es donde dije, dichosos los que han creído sin haberme visto. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Estamos claros, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Casualmente hablábamos con la hermana Linda hoy, que el que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo tiene todo. Lo tiene todo. El que tiene, dice, al Hijo tiene la vida. Y el que tiene y el que no tiene al Hijo de mi Padre no tiene la vida. O sea, está muerto espiritualmente, aunque ande ahí, pero el que no tiene a Jesús está, mire, el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. O sea, está muerto. Y al principio, mira, y al que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces tenemos de entender, si no, así como en esto de aquí están muertos espiritualmente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, dice, en el nombre del Hijo de Dios o de mi Padre, para que sepáis que tenéis la vida eterna. O sea, si está en Jesús en su vida, sepa que usted está completo, no le falta absolutamente nada. Y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de mi Padre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero estando con Él. Eso quiero que entendamos. Y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, dice, y no sea de muerte, pedirá, dice, y mi Padre le dará vida. O sea, perdón, pedir perdón. Eso es lo que debe entender. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual, dice, yo no digo que se pida. Hay pecados que no se puede, dice, que no se puede pedir. Porque son, por ejemplo, la blasfemia con el Espíritu Santo no tiene perdón. No tiene perdón.
pudieron verle dicho lo que sea a Jesús, pero eso en la Biblia está, que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Toda injusticia es pecado, para que no vayan a pensar que como esta mentirita fue piadosa. No, toda, sea pequeño, sea grande, toda. Por decir algo, puse nada más un ejemplo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado, dice, no de muerte, o sea que tiene salvación. Es lo que quiero que entendamos. Sabemos que todo aquel que ha nacido, quiero que vayan entendiendo estas partes, miren. Sabemos que todo aquel que ha nacido de mi Padre, miren, para que debamos entender, si ustedes siguen haciendo las cosas, entonces sepan que no han nacido. O sea, no se engañen solo, porque no engañan al hermano, no, se engañan a sí mismo, dice la palabra, miren. Todo aquel que ha nacido de mi Padre, dice, miren, no practica el pecado. Si alguien está practicando siempre la mentira, el egoísmo, la envidia, la chismografía, y vaya poniéndole cuantas cosas hay, ¿verdad? No practica, todo aquel, dice, que ha nacido de mi Padre, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por mi Padre, dice, le guarda y el maligno no le toca. O sea, a entender, el Satanás no le toca. Por eso la palabra dice que a más llenura de la Escritura, más alejamiento de Satanás. ¿Qué nos enseña? Si usted se enfría, pues de antemano va a andar cerca de usted. Pero si no, de antemano dice, miren, y el maligno no le toca. Y el Señor, pues, no es hijo de hombre para mentir. Él, si le dice, es algo y le va a decir la verdad. Entonces debemos de entender que si hemos nacido de nuevo, pues no practicamos el pecado. En primer lugar, no practicamos el pecado y sabemos que el maligno no los puede tocar. 19. Sabemos que somos de mi Padre y el mundo entero está, dice, bajo el maligno. Entonces queremos saber que el mundo entero se le ha sido dado a Satanás para gobernarlo. No vayan a creer que no, se le ha sido dado para gobernarlo. Pero a nosotros nos ha sacado el Señor de ese negocio en el que estábamos antes y ahora estamos con Él. Entonces, si permitimos, Él nos saca. Si no, pues van a vivir una vida de tribulaciones bajo el maligno. O sea, a Él se le fue dado todo. Pero sabemos, dice, que el Hijo de mi Padre ha venido y nos ha dado, dice, miren, entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, alguien usted le va a llegar diciendo una cosa, una mentira, usted tiene que tener el entendimiento porque el Padre nos dio la mente de Cristo. Entonces debemos de entender, miren, entendimiento. ¿Para qué? Para no estar haciendo lo que aparentemente es bueno, pero no es bueno. Entonces hay cosas que no son buenas. Por decir, alguien va a decir, el que bebe es bueno, no. El que fuma es bueno, no. El que se droga es bueno, no. Ser envidioso es bueno, no. Ser chismoso es bueno, no. Ser creído es bueno, no. Ser altivez es bueno, no. Soberbio, no. Prepotente, no. Nada de eso es bueno. Y lo entendemos, ¿por qué? Porque tenemos, ¿qué dice? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, en el verdadero, en su Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. Si está Él en nuestras vidas, pues tenemos el entendimiento. Este es el verdadero, dice. Este es el verdadero, mi Padre, y la vida eterna. La vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, la vida eterna. Terminamos con esto. Y luego dice, hijitos guardados de los ídolos. Amén. O sea, guardados de todo. Porque todas las cosas que son en el mundo, pues son pecado. Quiero que entendamos. Casualmente hoy hablábamos con esa persona que decía, hablábamos de que decía que todo lo que a la gente, si le gusta el mundo, la palabra es muy clara, automáticamente se constituye enemigo del Señor. Y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. Entonces mejor estemos solo con Él. Solo démosle gracias ahí, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que por favor permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más
de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Greve.